Verdaderamente demoledor. El periodista Humberto Jara ha hecho una investigación muy profunda en este libro que se llama Morir dos veces, y aquí revela con documentos cómo la investigación estuvo no solo plagada de irregularidades, sino de corrupción que llevó a que se falsearan informes, ¿verdad, Augusto? No solo informes falseados, sino que lo que usted verá también en este reportaje es un audio en el que el abogado de la familia de Edita Guerrero conversa ya después de esta conferencia de prensa en la que hablaron de la necropsia esta, que resultó ser un fraude, y lo que se dice es que habían ofrecido $120.000, o sea, una coima. Aún así, prosperó esta acusación, y lo peor de todo es que Paolo Olórtiga sigue con este juicio a cuestas. Vamos a ver el reportaje, que es de Cecilia Zulueta. Hoy se cumple apenas un año de la muerte de Eda Guerrero Neira, vocalista de Corazón Serrano. Pero pareciera que pasaron muchos años más. Y es que Edita, como cariñosamente la llamaban, nunca pudo descansar en paz. Un diagnóstico médico que certificaba su muerte por aneurisma, contrapuesto a los resultados de una cuestionada necropsia que aseguraban que hubo un golpe asesino, terminó en una guerra sin cuartel entre sus hermanos y su ex esposo, quien purgó prisión para luego ser liberado por falta de pruebas en su contra. Es inconcebible que a estas alturas de la vida este caso, que para mí particularmente yo lo he dicho siempre, no tiene ni pies ni cabeza, sigue investigándose. Pero la salida del viudo de prisión no terminó la guerra. La fiscal a cargo del caso sigue hasta hoy insistiendo en que hubo una muerte provocada y la famosa necropsia, sobre cuyas enormes irregularidades hemos hablado en este programa anteriormente, sigue siendo la espada blandida por la justicia contra Paolo Olórtiga. Pero hoy nuevas evidencias apuntan hacia la necropsia y hablan de una preocupante red de corrupción alrededor de este documento. Pruebas bastante elocuentes que han sido recogidas desde el inicio del caso por el periodista Humberto Jara, quien fuera contratado en un inicio por la clínica donde murió Edita para manejar su estrategia comunicacional, pero que finalmente decidió ir por su propio camino para ahondar lo que a todas luces era un caso tan complejo como peculiar: la muerte de Edita Guerrero. El libro que recoge esta investigación se llama Morir dos veces. Creo que Eda Guerrero ha tenido una muerte física, la natural, la que tuvo el 1 de marzo del 2014 a raíz del aneurisma que se rompió, y una segunda muerte es la que es la muerte judicial, la que se inicia el 13 de junio cuando la sacan de su tumba para inventar toda esta farsa judicial. Pero recordemos cómo fueron los últimos días de Edita Guerrero. El 22 de febrero del 2014, Edita ingresó al Hospital Cayetano Heredia de Piura con un dolor de cabeza severísimo. Era algo que la afectaba con frecuencia. Incluso había sufrido desmayo durante alguna presentación meses atrás. En el hospital no la atendieron. 4 horas después, según consta en la documentación, ingresó caminando y acompañada de su esposo Paolo Olórtiga hasta la clínica privada Belén de esa ciudad. Inmediatamente los médicos detectaron el problema. Se trataba de un sangrado en la zona cerebral, un aneurisma. Permaneció internada en espera de su traslado a Lima, como su misma familia decidió, para ser operada. Súbitamente, el 1 de marzo, el sangrado se volvió a desatar y murió. Paradójicamente, la trágica muerte de la cantante hizo que la agrupación Corazón Serrano se encumbrara. Apenas enterrada, las presentaciones en su homenaje se hicieron multitudinarias y el país entero conocía a la agrupación a la que Edita dio su voz. Pero las ganancias no fueron lo único que se multiplicaba. También las amargas disputas entre los hermanos y el viudo de Edita. Si hay presunciones de corrupción, hay presunciones de corruptores. Quienes también tienen que ser revisados es la familia Guerrero Neira. 2 meses después de su deceso, la artista volvió a las portadas, pero no por su música, sino por la pelea entre los Guerrero y los Olórtiga. La situación alcanzó su clímax cuando una carta anónima aseguraba que Edita había muerto debido a los severos golpes causados por su esposo. Esto marcó el inicio de una investigación policial sumaria y sin precedentes.
El 6 de mayo del 2014, el informe policial signado, curiosamente con el número apocalíptico 666, llegó a manos de la fiscal Victoria Justina Aleman Luna en Piura. Ni corta ni perezosa, la fiscal hace un pedido bastante específico, solicitando a la sede central de Medicina Legal en Lima la intervención no de 2 patólogos, como lo exige el nuevo Código Procesal, sino la presencia de un anátomo-patólogo para que dirigiese la necropsia de Edita Guerrero. Ahí empiezan los detalles extraños en este procedimiento de medicina legal. La única que cumplía con el requisito impuesto por la fiscal era una doctora en especial, Rosario Medina. Esta señora lo que pide es el nombramiento de una anátomo-patóloga, con lo cual estaba direccionando el nombramiento para que, entiéndase, anátomo-patóloga, nombren a Rosario Medina Parcana. Lo que entiendo de las indagaciones que hice en el Instituto de Medicina Legal, hay 3 miembros con esta especialidad, de los cuales en el mes de junio, cuando solicitan, ella era la única que estaba en aptitud de poder participar en una necropsia, no dirigir, participar como auxiliar, pero era la única. De modo que cuando dice anátomo-patólogo está diciendo Rosario Medina, ¿no? Efectivamente, es la anátomo-patóloga Rosario Medina Aparcana quien llegó a Piura, y el 13 de junio del 2014 se realizó la mediática exhumación. ¿Y quiénes fueron los médicos legistas en esa pericia? Oficiales ninguno, solo ella. Y estuvieron presentes como peritos de parte de la familia Guerrero Neira 2 médicos forenses. Una fiscal que ya había tomado un anónimo y llama a una perito que no es experta en esto, ya nos está mostrando el primer indicio para presumir corrupción. 21 días después de la necropsia, es decir, el 4 de julio, la perito Rosario Medina emitió su informe. Un informe que desconocía absolutamente lo dicho por los médicos que vieron a Edita. Un informe que revolucionó todo el caso y que buscaba un culpable de asesinato. Con respecto a lo que es el trauma o lo que es la lesión principal, esta es la luxación occipito-atloidea descrita con una área hemorrágica en el bulbo raquídeo, ¿no? Es decir, en el tronco encefálico, y también medular a nivel de la primera cervical y la segunda. Inmediatamente y flanqueada nada menos que por el entonces fiscal de la Nación, Carlos Ramos, Medina Aparcana aseguraba que ningún aneurisma mató a Edita, sino que alguien la había molido a golpes hasta causarle una lesión mortal. Según ella, la cantante murió por una luxación de la vértebra occipito-atloidea. Por la forma de las lesiones, ¿no? No es un objeto que tenga ni punta ni filo, ¿no? No es de repente una caída. Se descarta totalmente el aneurisma. Inmediatamente las dudas asaltaron a todo aquel que hubiera tenido cercanía con la historia clínica de Edita Guerrero, que por cierto la doctora Medina admitió nunca haber revisado. ¿Cómo una persona con una lesión semejante pudo haber estado viva, conversando y hasta hablando por celular los días posteriores? ¿Una persona puede causar este tipo de lesión de una golpiza? ¿Qué eventos o qué situaciones podrían provocar esta lesión? Lo más común, eventos traumáticos, sobre todo accidentes de tránsito, caídas, ¿no? en las piscinas, caídas en bicicletas, en skates, pero lo más común es accidente de tránsito. Usted se lo lleva Lo que explica el neurocirujano Abelardo Cavero del Instituto Peruano de Neurociencias es que no bastan golpes propinados por tamaña lesión, sino eventos como este, que impliquen gran velocidad. Con una luxación es difícil que una persona pueda mantener sus actividades neurológicas normales, ¿no? ¿Podría caminar? ¿Podría desplazarse? Con una luxación no. ¿Podría estar más de 7 días con vida? No, con una luxación no. A lo mucho, ¿cuánto podría vivir? A lo mucho, horas. Las dudas alrededor de la necropsia de la doctora Medina Aparcana crecieron cuando este programa pudo obtener las pruebas radiológicas practicadas al cadáver de Edita, precisamente antes que la perito Medina tocara el cuerpo. El documento forense concluye que las placas practicadas en cráneo, columna cervical,
tórax, abdomen y pelvis no muestran fractura alguna ni cuerpos extraños. Ella lo que me decía que le dolía mucho su cabecita, que decía, esos doctores no sirven, yo quiero que me calme, que me den una medicina para que me calme mi dolor, decía. ¿Qué estaba pasando en el Ministerio Público? ¿Por qué nunca respondieron a estas dudas más que razonables? ¿Cómo el fiscal de la Nación, adelantando opinión, respaldaba el dudoso peritaje? Habría la concurrencia de lo que es el delito de feminicidio. El investigador y periodista Humberto Jara se hizo estas mismas preguntas y persiguió las respuestas por más de medio año. Hoy presenta estos audios que revelan que habrían existido tratos bajo la mesa y manipulación de los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de Edita Guerrero. Doctor, ¿y si hubiéramos tenido la plata? Hubiera sido diferente. Lo que pasa es que es eso, de otro lado usted tiene 120 mil dólares sobre la mesa, que no los tiene que esperar a mañana, no tiene que esperar pasado mañana, los tiene ahí. Y pues, del otro lado tiene la promesa de que le van a cumplir con el resto. Quienes conversan serían una de las hermanas de Polo Lórtiga y quien fuera su inicial abogado. Entre las 5 de la tarde y las 10:30 de la noche hay lo que yo llamo una subasta. La causa de muerte fue el aneurisma roto. Si ustedes no pagan, entonces va a salir una necropsia que diga luxación occipito-atloidea más 36 lesiones, porque la familia Guerrero Neira va a pagar $120.000. La veracidad de estos audios ha sido confirmada por parte de la familia Lórtiga. Era una situación que necesitaba absolutamente ni de buenos abogados, ni de la buena voluntad. Y por último, la verdad era lo que menos importaba. Aquí simplemente era conseguir los $70.000. ¿Cuál iba a ser el destino de este dinero? Se hablaba de un familiar de la señora. Sí, del perito, de la señora, un familiar. Y eso está en audios, consta en parte de la investigación. Otro de los datos reveladores que consigna Jara en su libro son los documentos de la necropsia realizada por la perito Rosario Medina, los mismos que fueron usados por la fiscal Alemán en el proceso contra Polo Lórtiga. Observe bien, fueron, según anota Humberto Jara, redactados en formato Word simple y no en el formato computarizado que exige la sede central de Medicina Legal Lima. Entonces hay una enorme diferencia entre esto, que puede ser un documento que usted o yo lo podemos tipear, y entre este formato que sale desde una computadora especialmente diseñada en el instituto, que además fija un número, un código que queda grabado en el disco duro para evitar que haya adulteraciones. Y eso no es todo. El protocolo de necropsia firmado por Medina Arcana va precedido por el protocolo de exhumación y extrañamente, signa el número de expediente. No me pregunte eso porque eso es una cosa obvia que no puede ser de ninguna manera. Es obvio pues que para hacer la identificación respectiva. ¿Y qué le parece que el documento que ha sido presentado esté así, sin número? Un escándalo. Si el protocolo de necropsia no está en el Ministerio Público de Lima, eso quiere decir que está en el de Piura. Ellos emiten esta carta, Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal, con todas las formalidades, y dicen textualmente lo siguiente: en nuestros sistemas informáticos no se encuentra registrado ningún procedimiento de necropsia realizado al cadáver de Eda Guerrero Neira. Y concluye esta carta diciendo: entendiéndose que dicho procedimiento fue realizado en la División Médico Legal de Piura. Sin embargo, en diciembre del año pasado, este documento firmado por el jefe de Medicina Legal de Piura, Óscar Guamán, reveló que el documento original, el protocolo de exhumación de Edita Guerrero, no estaba en esa sede, por lo que pidió a la oficina central se remitan todos los documentos originales. A la fecha, la pregunta es: ¿dónde se encuentra el protocolo de necropsia y exhumación del cadáver de Edita Guerrero? ¿Quién tiene estos documentos que sirvieron para enviar a la cárcel a Polo Lórtiga y que son vitales para esta investigación? La respuesta que tiene Humberto Jara es realmente preocupante. Obviamente, el Instituto de Medicina Legal de Lima no informa nada porque no existe esa necropsia.
Buscamos respuesta en la Fiscalía. Tampoco pudieron precisarnos dónde se encuentran los documentos originales de este caso. Pero lo más grave es que el número de registro no existe ni en la sede de Medicina Legal de Lima ni en la de Piura. Un detalle no menos delicado se observa aquí. Si el documento fue firmado en Lima el 4 de julio del 2014, ¿por qué aparece el visto bueno del jefe de Medicina Legal de Piura? Esta incongruencia, según el periodista Jara, demostraría que la pericia oficial presentada es falsa. Han ido contra la ciencia médica, han ido contra las leyes, han usado un anónimo, han utilizado documentos fraguados. Y hasta el día de hoy, desde el 31 de mayo del 2014, este proceso sigue abierto y el Estado sigue gastando. Cuarto Poder buscó a la fiscal Victoria Aleman, pero no obtuvimos respuesta. También buscamos a la perito Rosario Medina, pero nos dijeron que estaba de vacaciones. Como anotamos, pese a los serios cuestionamientos y en pleno desarrollo de la investigación, el entonces fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, habló del caso Edita Guerrero. Está hablando de un caso de parricidio por el parentesco existente entre la víctima y el presunto agresor. Ninguna autoridad puede salir a adelantar opinión sobre algo que se está investigando. ¿Qué pasa si yo digo, él es culpable? Y resulta que después me muestran que no. Por equidad tendría que volver a decir que no lo es. Pero si todavía sigue en trámite, cuando dije que era culpable, mis subordinados no me van a contradecir. Y cuando digo que es inocente, ¿qué van a hacer ellos? También van a seguir la misma línea. No podemos motivarnos o dejarnos llevar, en mi concepto, ni a favor ni en contra de un caso. Eso se discutirá en la investigación respectiva. Y lo más curioso, Ram nunca ordenó una investigación pese a conocer de la propia perito Medina las dudas que pesaban sobre ella. El entonces fiscal de la Nación, como publica Jara, recibió hasta 2 cartas enviadas por Medina en las que expresaba su molestia por los cuestionamientos que recibía. De igual manera, negaba la existencia de un presunto soborno para favorecer a una de las partes. En 2 ocasiones consecutivas y a través de documentos, Ramos Heredia estuvo al tanto de que había de por medio por lo menos la versión de un soborno de $70.000 sobre la necropsia. ¿Por qué un fiscal de la Nación no investigó algo que es tan notorio? Esa es una pregunta bien de fondo, ¿no? Más aún si tenemos los antecedentes por los cuales él está suspendido, ¿no? Sí creo que es menester de buscar quiénes son los responsables de eso, porque en alguna medida no se puede seguir dañando la dignidad y honra de personas y que aquí no pase nada. En Morir 2 veces, Jara no se guarda duda alguna sobre que en este caso existen serias dudas de corrupción. Si esto no se modifica, corremos peligro todos los ciudadanos del día de mañana despertarnos y terminar envueltos en una pesadilla judicial. La historia de Edita Guerrero, que ha desatado pasiones, debiera por sobre todo desatar una profunda investigación al interior de las instituciones que investigaron el caso.